Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Rorik Nates y estos son los principales titulares de esta semana. Israel podría dirigirse a nuevas elecciones el próximo año. La tensión con Irán aumenta tras el asesinato de 2 altos funcionarios iraníes la última semana. Y finalmente, ¿se aproxima un tercer confinamiento por COVID-19 en Israel? Todos los detalles en el programa de hoy. Parece que podríamos dirigirnos a otras elecciones antes de lo que habíamos anticipado. El líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, anunció el martes por la noche que su partido votará para dispersar la Knesset después de no poder ponerse de acuerdo sobre un presupuesto. Eso significa que el país podría acudir a las urnas una vez más en unos pocos meses, por lo que es poco probable que Gantz tenga la oportunidad de cambiar a Netanyahu y servir como primer ministro como lo habían acordado. En su discurso, Gantz calificó a Netanyahu de mentiroso y dijo que engañó a los ciudadanos de Israel. Por otra parte, horas después de que el Parlamento israelí aprobase un proyecto de ley para promover la disolución de la Knesset, el primer ministro Benjamín Netanyahu criticó al partido de Gantz y afirmó en una conferencia de prensa que brindó en la sede del Parlamento en Jerusalén que el pueblo de Israel quiere vacunas, no elecciones, y definió a la postura del azul y blanco como una oposición dentro de la coalición. Y ante la posibilidad de nuevas elecciones, el malestar dentro de la coalición se siente cada vez más fuerte. Está con nosotros Rachel Lexiel, analista política, blogger y educadora, y además es coordinadora del Club de Periodistas de Jerusalén. Bienvenida, Rachel. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿de qué depende que Israel vaya finalmente a nuevas elecciones? Hay varios factores. La pregunta es ¿cuándo? Muy probablemente tengamos elecciones en los próximos meses. Los factores a los que me refiero los voy a enumerar. El día de ayer hubo una propuesta de ley muy importante en la Knesset que es referida como un voto de desconfianza. Es un mecanismo que tiene la Knesset, el Parlamento israelí, para básicamente votar por qué no queremos que esta Knesset continúe. Es lo que sucedió ayer. Y ayer obtuvo una mayoría de 61 miembros, o sea, la mayoría del Parlamento votó a favor de esta ley. Lo que quiere decir es que hay un desconforme dentro de los miembros del Parlamento que quieren, digamos, pensar de nuevo qué tipo de Knesset quieren por medio de elecciones. Ahora, no es tan fácil este proceso, no quiere decir que mañana nos vamos a ir a elecciones, sino que empieza todo el proceso legislativo de lo que se refiere a una propuesta de ley. Son 3 lecturas, va a comisiones, es un proceso un poco largo que específicamente se va a decidir cuál será ese proceso la próxima semana en la comisión que trata esos temas, en la comisión de la Knesset, en la comisión del Parlamento, que decide las cuestiones internas. Otra razón por la cual no podemos ir a elecciones muy pronto es la cuestión del presupuesto. Okay. Cada país del mundo tiene un presupuesto que tiene que decidir cómo organizarlo para poder manejar la economía y básicamente para que los impuestos de los ciudadanos se vean reflejados en acciones del gobierno, y estas decisiones se toman cuando se planifica el presupuesto. Ahora, el presupuesto tiene que ser decidido también por el Parlamento, y hay una fecha límite que tienen para poder pasar este presupuesto. El presupuesto se está ya armando, y el presupuesto ya está armado. Técnicamente se arma en el Ministerio del Tesoro, y las cuestiones políticas se discuten básicamente en el Parlamento. Bien, Rachel. Hasta el 23 de diciembre... Sí, no, termina de decirme lo que me estás diciendo. 23 de diciembre se tiene que pasar el presupuesto. Si no pasa, la ley lo dice, automáticamente se dispersa la Knesset, por lo tanto nos vamos a elecciones. Y la fecha para las elecciones sería el 23 de marzo. Eso sí lo tenemos muy, muy claro. Bien, bueno, se siente como un déjà vu dirigirse a otra elección en tan poco tiempo, especialmente en medio de una pandemia. ¿Cómo puede permitírselo a esto Israel? Es una excelente pregunta, porque en las elecciones pasadas no teníamos esta pandemia. Exacto. Y tampoco es sano tener elecciones todo el tiempo. Por supuesto que el sistema lo permite, ¿no? Ocurrieron aquí elecciones por una cuestión ilegal o algo por el estilo. El sistema lo permite, y también habla sobre problemas que tiene el mismo sistema. La cuestión de tener elecciones ahora es muy compleja, tanto en cuestiones técnicas, como sales a votar en estas circunstancias. Exacto. Y también en cuestiones de estabilidad del país. O sea, necesitamos
que haya un gobierno estable, que tome decisiones, que trate de resolver la crisis de salud y económica, pero sin embargo el gobierno no está funcionando bien tampoco. Desde que se formó, digamos, hace unos meses, este gobierno de unidad no está funcionando bien, no hay consenso, todo el tiempo hay guerras políticas dentro del mismo gobierno y también a veces cuando un gobierno está, digamos, teniendo tantos problemas o internamente no se llega a un consenso que pueda ayudar a que las decisiones se tomen de forma eficiente, se puede llegar a pensar en elecciones. Pero la circunstancia del corona pone la situación de elecciones muy, muy compleja. Como te dije hace un minuto, no sabemos cuándo vamos a tener elecciones. Se habla de elecciones hace mucho, por lo mismo que este gobierno no está funcionando como debería y el mecanismo que tiene el Estado de Israel en muchos sistemas parlamentarios es simplemente escoger otro gobierno. Bien, me queda poco tiempo, Rachel, pero ¿crees que los acuerdos de paz y normalización con algunos países árabes pueden ayudar a Netanyahu en las próximas elecciones o esto no va a marcar la diferencia? Probablemente sí. Los acuerdos de paz son positivos, no podemos verlos como algo negativo. Es positivo tener más amigos en la región, es positivo también tener una alianza regional, cosa que Israel básicamente nunca tuvo una alianza regional geográficamente cerca de ella, y eso es algo muy positivo y sí le puede dar cartas positivas a Benjamin Netanyahu en las elecciones. Sin embargo, ahora sí hay un gran interrogante con el nuevo gobierno de Estados Unidos, hacia dónde irán estos acuerdos, si seguirán el mismo camino, si tendrán el mismo objetivo o no. Y aquí la pregunta será cómo Benjamin Netanyahu tendrá esta relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos para poder llevar esos acuerdos hacia donde él quiere llevarlos. Bueno, veremos lo que sucede, ¿no? Rachel, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Espero tenerte pronto aquí nuevamente en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitar. Y es hora de hablar de la situación de Israel frente al coronavirus, porque aparentemente se estaría hablando de que un tercer confinamiento se avecina. Toda la actualización a continuación. Por primera vez desde octubre, la tasa de infección diaria de Israel superó los 1.500, un hito importante en la carrera del país por mantener una curva manejable. El miércoles, el Ministerio de Salud informó 1.568 nuevos casos. Actualmente hay 85 pacientes con COVID con respiradores y la cifra de muertos es de 2.890. Los funcionarios están pensando si aumentar o no las restricciones, diciendo que un cierre durante el feriado de Hanukkah podría ser inminente. אני חושש שאנחנו במהלך הימים הקרובים והשבוע הבא נראה עליית תחלואה. אני חושב ש-1,500 שהשיא השלילי שחזרנו אליו עכשיו, לצערי אני אומר, לא יהיה המספר הגבוה שאנחנו נראה במהלך שבוע הבא. ויצטרכו לקחת החלטה מה עושים בחנוכה. El director general del Ministerio de Salud, el profesor Ezi Levi, dijo que pronto Israel verá 2.000 casos diarios de COVID-19 y que podríamos estar acercándonos a un estado de emergencia. Mientras tanto, por primera vez en Israel, un hombre ha muerto tras contraer el virus por segunda vez. Según los medios israelíes, el paciente de 74 años se recuperó por completo del COVID en agosto y volvió a mostrar síntomas del virus antes de fallecer esta semana en el hospital Tel HaShomer. Hasta ahora no se han anunciado restricciones adicionales, pero según los funcionarios es solo cuestión de tiempo. En otras noticias, las tensiones aumentan cada vez más en Medio Oriente y crece el miedo a que una guerra regional se extienda, ya que según informes, otro oficial militar iraní fue asesinado en Siria esta semana. Y esto, por supuesto, justo después del asesinato del líder del programa nuclear de Irán, que puso en alerta a las embajadas e instituciones israelíes en todo el mundo tras las amenazas del ayatolá de tomar venganza, ya que culpa a Israel de dicho asesinato. Entre el sábado y el domingo, una explosión sorpresa tuvo lugar en la frontera entre Irak y Siria. Y según fuentes iraquíes, se confirmó que un militar de alto rango de la Guardia Revolucionaria de Irán murió en la ofensiva. El comandante superior Muslim Zahadan y varios de su séquito murieron en un aparente ataque nocturno con un dron. Esto apenas un día después del asesinato en Teherán del jefe militar y científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Un ataque atribuido a Israel y ahora también a los grupos locales de oposición iraníes. متاسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود و با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت. اما سرنخ‌هایی وجود داره. ضمن که اون کسی که این طراحی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه‌اش چیست.
حتما منافقین در این نقش داشتن و حتما عنصر جنایتکار این امر رژیم صهیونیستی است و موساد. Bueno, al igual que en el asesinato del científico nuclear, todos los ojos están puestos en Israel, que ha admitido cientos de ataques similares en Siria en los últimos años. El jefe de la CFDI, Aviv Kojavi, también estuvo en reuniones a lo largo de la frontera norte con Siria, justo antes del ataque con aviones no tripulados, donde reiteró los votos de actuar contra todo atrincheramiento y agresión iraní en la región. Y los medios de comunicación iraquíes afirmaron más tarde que el vehículo de Saddam transportaba armas a través de la frontera de Irak a Siria cuando fue atacado. Pero en cualquier caso, si el objetivo de estos últimos ataques era disuadir las ambiciones nucleares militares de Irán, no parecen estar funcionando. El Parlamento de Teherán presentó el martes por la mañana un proyecto de ley que bloquearía las futuras no inspecciones de sus instalaciones nucleares y al mismo tiempo obligaría al régimen a aumentar su producción y enriquecimiento de uranio al 20%, que está por debajo del grado de armas nucleares, pero muy por encima del límite de enriquecimiento del 3,67% impuesto por el Plan de Acción Integral Conjunto y que es necesario para uso civil. Mientras tanto, terminaron las sesiones del Parlamento con un canto de muerte a Israel y muerte a América. El proyecto de ley también otorga a los signatarios restantes del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto 3 meses para levantar las sanciones económicas a sus industrias petrolera y bancaria. Avanzando, Israel recibe un buque de guerra alemán avanzado para proteger las plataformas petrolíferas del Mediterráneo. Israel recibió su buque de guerra más avanzado el día miércoles, un buque SAR-6, conocido como el INS Magen. Llegó a Haifa desde Alemania y ahora será responsable de proteger las plataformas de gas israelíes en el Mediterráneo, especialmente ahora que las tensiones se están intensificando con Irán. 3 de los mismos modelos de barcos seguirán el próximo año, lo que elevará el número de buques portadores de misiles desplegados por la Armada israelí a 15. Esos mismos buques que realizan misiones regularmente tan lejos como el Mar Rojo y el Golfo. Esto es lo que dijo el presidente en la ceremonia. מערך הסטילים החדש של ספינות הסער 6 עתיד לשלב נשים לוחמות, בוגרות קורס חובלים, שיהוו 25% מהכוחות הלוחמים על כלים אלה. זרוע הים וצה"ל מוכיחים בכך שוב את החיבור שלהם לחברה הישראלית ואת הרלוונטיות של צה"ל כצבא העם בישראל, צבא של כל העם, של כולם. Y mientras la amenaza de Irán se intensifica, Israel fortalece los lazos con otras naciones árabes. Ahora, por primera vez, una delegación de Bahrein llegó a Israel esperando asegurar acuerdos comerciales luego de la firma de los acuerdos de normalización en septiembre. Encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bahrein, la delegación de alrededor de 40 funcionarios y empresarios llegó a Israel con la esperanza de conseguir un puñado de nuevos acuerdos comerciales. El ministro que encabeza la delegación, que llegó el martes, también se reunió el miércoles con el primer ministro y el canciller, destacando que el mundo entero los está mirando. A real peace, between our peoples, a peace that will open economic benefits that were unimaginable just a few months ago, but now are coming to be. And I think this will broaden the circle of peace, not only for our own two peoples, but for all countries in the Middle East and perhaps beyond. Y hablando de los acuerdos de Abraham, según informes, Sudán no procedería a normalizar los lazos hasta que Estados Unidos se comprometa a otorgar inmunidad al país africano frente a las demandas de las víctimas de terrorismo. El líder sudanés supuestamente le dio al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, un ultimátum y fecha límite para aprobar el proyecto de ley antes de fin de año. Los analistas dicen que si no se aprueba antes del 20 de enero, el final del mandato de Trump caerá al final de la lista de prioridades políticas y es poco probable que se apruebe, potencialmente amenazando el mayor acuerdo de política exterior de Trump y desafiando el impulso nuevo en Medio Oriente. Y ahora apuesto que nunca pensaron que verían una boda judía en un hotel de un país árabe. Bueno, los Emiratos Árabes Unidos celebraron su primer boda judía ortodoxa esta semana en Dubái desde su acuerdo de normalización con Israel, con alrededor de 150 invitados, la mayoría de Israel, pero también turistas curiosos. El evento tuvo lugar en el Hotel Park Hyatt Dubái y debido a las restricciones de encierro en Israel que limitan las reuniones en interiores a 10 personas, Dubái se sintió como una buena solución para la pareja.
Mazal tov a los novios. Y para nuestra última historia del día, la República Checa planea abrir una sucursal de su embajada en Tel Aviv, en Jerusalén. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo dijo que la nueva sucursal se establecerá en la primera mitad del 2029 y estará a cargo de un diplomático. La República Checa tiene actualmente una embajada en Tel Aviv y 3 consulados honorarios en Jerusalén, Eilat y Haifa. Estados Unidos, recuerden que movió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en 2018, declarándola la capital de Israel, provocando el alboroto de los palestinos. Desde entonces, varios países han dicho que harán lo mismo, incluidos Honduras, Serbia, Kosovo y Malawi. Pero solamente Guatemala ha cumplido hasta ahora. Y hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.